Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Esta es Cadena Megavisión AM y estamos ya en Diálogo 21, la edición especial del viernes 12 de noviembre. Muchos temas de los cuales vamos a estar hablando hoy. Ya están nuestros invitados, los panelistas de cada viernes con nosotros para ir ampliando diversos temas de coyuntura, todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Por ejemplo, definitivamente vamos a estar hablando de esta escalada de violencia desde el lunes, desde el inicio de esta semana prácticamente, y hasta ayer las autoridades han dicho que se ha logrado controlar esta ola de homicidios. Sin duda también es importante conocer su opinión, conocer su perspectiva. Están activas ya nuestras redes sociales, nos busca en Facebook como Diálogo con Ernesto López. En Twitter nos encuentra como @diálogo21 para conocer sus puntos de vista, siempre y cuando lo hagamos con respeto, también serán tomados en cuenta. Ahí están en pantalla, en @Neto López Radio, también están habilitadas nuestras cuentas. Ernesto López ya vendrá, está aún disfrutando de sus vacaciones. Muchas personas han estado preguntando qué pasa con Ernesto. Bueno, ha estado con sus 15 días de vacaciones, así que la próxima semana ya se incorpora el martes para que vuelva a retomar este panel. Ya está con nosotros el señor Ronald Umaña. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlo. Gracias por la invitación, buenos días Marvin, buenos días a Tania y por sobre todo un abrazo fraternal para nuestra audiencia, ¿verdad? Que es a quien nos debemos. Sin duda. Marvin Aguilar, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a los contertulios y buenos días a la audiencia. Un gusto. Sí, también ya está con nosotros Tania Pastor. Buenos días, Tania. Hola, buen día Luis, buen día a toda la audiencia, a los compañeros del panel. Un saludo muy cordial. Perfecto, Julio Valdivieso se incorpora en breve, así que vamos a entrar a este análisis. Definitivamente vamos a ir con este tema que ha pasado en las últimas horas. ¿Siguen pudiendo los grupos delincuenciales subir o bajar el número de homicidios? Una escalada terrible desde el lunes, porque del 1 de enero al 7 de noviembre, es decir, hasta este domingo recién pasado, el promedio era de 3 asesinatos al día. Llegamos el miércoles con 22. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el análisis de este tema, Ronald? Bueno, aquí la historia de El Salvador se escribe antes de Chalchuapa y después de Chalchuapa, ¿verdad? Hasta antes de Chalchuapa, pues aquí había mucha propaganda del control territorial, el manejo del gobierno, que habían bajado los homicidios. Nos hacían mucha propaganda de que un día más con 0 homicidios, pero de repente apareció Chalchuapa, ¿verdad? Y Chalchuapa nos dijo que eso no era cierto, que el 0 homicidios no existía, ya había un cementerio clandestino que ni siquiera fue descubierto por la inteligencia del Estado, ¿verdad? No fue descubierto por la inteligencia de la policía o del ejército. Fue descubierto porque una víctima logró escapar, logró huir. El gerente, que era un policía, el gerente del cementerio, la captura, la asesina y la mete a la fosa. Primer cementerio clandestino. Eso empieza a desbaratar lo del control territorial. Eso nos viene a decir de que lo del control territorial solo era propaganda política. Después de eso encontramos otro cementerio en Lourdes. ¿Quién encuentra el cementerio de Lourdes? Una madre que andaba buscando a su hijo. Ella lo encontró, una viejita que andaba ahí con el corazón partido buscando a su hijo. Con sus manos fue a escarbar la tierra. Hoy tenemos otro cementerio en Nuevo Cuscatlán. Entonces ya encontramos 3 cementerios clandestinos. Esto desbarata toda la propaganda del plan control territorial y de todo el éxito que había y todo lo que el gobierno nos dijo.
Hoy empiezan a surgir algunas preguntas. Esta semana ha sido sangrienta. O sea que el plan territorial, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene el control del territorio nacional? Realmente lo tienen las pandillas, ¿verdad? Toda la plata que se le ha dado al gobierno para el control territorial, pues solo fue propaganda, solo fue para usarla en propaganda, porque la realidad es lo que estamos viviendo ahora. Me escribía mi buena amiga Patti Saade que habían matado al hermano de una trabajadora de ella, un joven que lo llegaron a asesinar a su casa frente a su madre con machete, amarraron al padre, les robaron todo a eso de las 6 de la mañana. Deja una criatura huérfana y a un joven honrado, una persona decente, trabajadora de toda la vida. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Lo que estamos viviendo es un problema entre las pandillas y el gobierno. Algo ha pasado ahí. Ahí hay algo que todavía no lo logramos saber a ciencia cierta. Sabemos los resultados, ya sabremos el fondo de la cuestión. Pero ¿qué es lo que pasó? Se rompió el pacto, las maras quieren cosas que el gobierno no puede dar. Es el problema de extraditar a los pandilleros estos que está solicitando Estados Unidos, o qué es, pero que hay un problema grave del Estado con esta gente, lo hay. Por desgracia, es el pueblo quien pone la sangre y quien pone las víctimas. Eso es lo más lamentable. Marvin, hemos conocido versiones, se abrió la llave, dicen, que los grupos delincuenciales tienen estas órdenes y empiezan a asesinar. Veamos, esta es una versión. Yo podría decirte que hay como 5 versiones que están circulando en relación a por qué ha habido esta alza de homicidios. Esta es una respuesta, lo de abrir las válvulas, es una respuesta. ¿Qué quiere decir abrir las válvulas? Quiere decir en la jerga, ¿no?, pandilleril, que es como una autorización que han recibido las dos pandillas para iniciar, digamos, una jornada de ajusticiamiento, ya sea entre pandillas, ya sea hacia el interior de la pandilla, o ya sea con personas que las pandillas tienen vínculos, ya sea con extorsión, ya sea con negocios. Entonces esto les permite estas 4 posibilidades es lo de abrir las válvulas, ¿no? Entonces, y esta es una respuesta que surge ya en los últimos días. Incluso el periodista Héctor Silva Ábalos era uno de los que manejaba la tesis de abrir las válvulas. Y surge como una respuesta, entendería yo, al planteamiento del gobierno de que hay grupos oscuros, decía el presidente Bukele en su tuit, detrás de esta escalada de homicidios. En una sociedad como la salvadoreña, donde hay un ambiente político turbio, históricamente hablando, yo no descartaría nada, ¿verdad?, de las 4 o 5 tesis que hay. Que me gustaría hacer un recorrido breve sobre eso, y es, por ejemplo, mira, nosotros tenemos antecedentes de negociaciones entre el gobierno y las pandillas desde la administración de Tony Saca. A partir de ahí, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén tuvieron negociaciones con los pandilleros. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la experiencia de todos estos años, de casi 20 años, si querés, 15 años, 20 años de negociaciones con las pandillas? Lo que nos dice es que siempre se habían mantenido, digamos, bajo los homicidios, y de repente hay un repunte. Eso digamos, es habitual en esto, ¿no? En esa baja. Es feo decirlo, pero hasta normal en este país. Sí, dentro de estos procesos de negociación con las pandillas ha sido quizás lo más común. Ahora bien, con el tiempo sabemos a qué se debían aquellas escaladas de homicidios. Una de las posibilidades era precisamente lo que decía, ¿no?, ajusticiamientos entre las pandillas, hacia el interior de las pandillas, gente que extorsiona a las pandillas y no ha pagado la extorsión, y también testaferros de las pandillas. Lo otro es sobre presionar al gobierno para renegociar lo acordado, es, presionar para ampliar, lo que se había prometido, exigir pagos atrasados incluso, ¿no?
Hay una tercera variante también que se dio, y esto se da, digamos, en la época de la tregua de Mauricio Funes, es que al parecer el gobierno le entregaba dinero a los jefes pandilleros, pero este dinero no bajaba a las bases de la pandilla. Entonces hubo una especie de sublevación al interior de las pandillas contra los jefes porque no estaban repartiendo el dinero, y esto disparó, digamos, los homicidios en un momento determinado. Esto obviamente se suma al hecho de que la cuarta, digamos, tesis es sobre el hecho de que la tregua se haya roto, si es que existe una tregua. Y hay analistas en Estados Unidos, expertos en este tema de seguridad, y que han analizado o siguen de cerca la situación en Estados Unidos. Por ejemplo, Douglas Farrar es uno de ellos, que sostiene que el gobierno actual tiene una tregua con las pandillas, y lo que podría estar pasando es que se ha roto o que están renegociando, presionando al gobierno para, digamos, replantear lo que se había acordado, ¿no? Según este analista, experto y investigador estadounidense. Ahora bien, el gobierno lanza la tesis de que hay grupos, digamos, desde la oposición que podrían estar presionando esta alza para, obviamente, desprestigiar al gobierno y su plan control territorial. Ahora, hagamos historia. Arena acusaba al FMLN cuando había esta alza de homicidio de que el FMLN estaba detrás de las pandillas. Y si se recuerdan, llegó un momento en que se hasta llegó a asociar a las pandillas con el FMLN, dándole una ideología a las pandillas, ¿no? Cuando el FMLN estaba en el gobierno, el FMLN acusaba a Arena de que era Arena la que estaba tras el alza de los homicidios. Lo que hemos sabido con el tiempo es que los dos hablaban con las pandillas. Entonces esa forma de hacer, digamos, pactos o tratos con algunos sectores o con algunas pandillas no es extraño para los políticos. No sería descabellada una tesis como esa. Que el gobierno lo diga es en base a la historia, que el gobierno tiene argumentos que puedan ser válidos. Ahora, surge después de eso lo de abrir las válvulas, esa es la última versión que ha aparecido, sobre que esta política de ajusticiamiento que se les ha dado el aval, ¿verdad?, digamos, a las pandillas para esto. Ahora, ¿qué significa todo esto? Quiera sí o no, el más golpeado es el gobierno, porque tal como lo decía Ronald, y la población. Bueno, en el sentido que es la que siempre ha salido afectada. Pero en el caso del gobierno, la imagen del gobierno de esta escalada de homicidios demuestra que el plan control territorial no ha tenido o no tiene el control sobre los territorios como se había venido diciendo. Por lo tanto, quizás el más interesado en que esto se aclare, si es que hay fuerzas oscuras detrás, como el mismo presidente Bukele lo ha dicho, teniendo el OIE, la policía, la fiscalía, deberían de presentar a estos grupos de interés que están detrás de esta alzada de homicidios y procesarlos, porque solo decirlo y no proceder a investigarlo es caer en el mismo juego que antes tenía Arena y el FMLN, que se culpaban de que el uno y el otro estaba detrás de las alzas de homicidios. Justamente hablando de este control territorial, las versiones surgen en diferentes corrientes. Por ejemplo, el jefe de fracción del partido Arena, el diputado René Portillo Cuadra, decía que cada vez que estos grupos delincuenciales quieren incrementar los homicidios, las extorsiones o los desaparecidos, lo hacen. Eso significa que el plan no existe, dice Tania. ¿Cómo se analiza lo que está ocurriendo? Que nos ha llevado nuevamente a cifras del miércoles, repito, 22 homicidios. En El Salvador hemos tenido días de 40, 42, hasta 44 en 2015, que recuerdo que fue el año más violento, promediaban 35 homicidios día en una escalada como esta. Sí. Yo siempre he insistido que este problema, al ser un problema estructural que se dejó avanzar desde incluso época de la guerra y ha venido creciendo y grave, fortaleciéndose con los diferentes actores gubernamentales que hemos tenido, no se va, es decir, lo que destruimos en más de 30 años no lo vamos a poder corregir en 2 años ni en 1, y con esto tampoco estoy defendiendo a nadie, nada más estoy poniendo hechos ciertos sobre la mesa, y es que ahora a este gobierno le corresponde tratar con todo esto que hemos arrastrado por años y darle una solución, o por lo menos sentar los cimientos para darle una solución, porque en este mismo escenario, en ocasiones anteriores, yo he advertido qué vamos a hacer con estos grupos. No podemos estar en guerra permanente
en planes permanentes sin darle una solución al problema de fondo, estructural, porque al final viene un gobierno, viene otro gobierno y vamos a seguir intentándolo, pero no se va a solucionar el problema mientras no se ataque la raíz del mismo. Y es que hay gente, hay personas que ya crecieron en un ambiente de anomia, es decir, ya no, hay personas que ya, los hijos de la criminalidad pandilleril, que es fruto de las malas políticas estatales, hay que estar conscientes de esto, los pandilleros, los mareros, todos estos grupos delincuenciales son hijos del gobierno de El Salvador o del mal gobierno de El Salvador. Entonces hay que darle solución a estas personas porque son ciudadanos salvadoreños. ¿Qué se va a hacer con ellos si no hay oportunidades en El Salvador suficientes para decir todos van a poder buscar oportunidades, todos tienen oportunidad de empleo, todos tienen vivienda digna, todos tienen calidad de vida, todos tienen acceso al agua potable? Entonces este grupo está acostumbrado a vivir fuera de las normas y ya crecieron niños en un ambiente en donde no reconocen el respeto a derechos de otras personas, es decir, viven en anomia. Es bien difícil corregirlos, siempre lo he dicho también, no se les puede corregir con medidas que se le aplican a la delincuencia común en los centros penales definitivamente y para que tengan igualdad de oportunidades de resocializarse, al salir de la cárcel tienen que ser tratados distintos, porque definitivamente estas personas hay que, si acaso todavía se puede, que yo tengo mis dudas, con mucho respeto lo voy a decir, pero es así, se puede corregir y encauzar a estas personas, porque al final son ciudadanos salvadoreños. Entonces, ¿qué pasa? Venimos a tener un plan control territorial que cuando dice el diputado no existe, yo creo que es una declaración política, sí existe, ha tenido resultados, lo que sucede es que es una falacia creer, o ha sido una falacia que creamos, o que cualquiera crea, que el plan de control territorial ha sido el único que ha producido los efectos de la baja de homicidios. Sí ha tenido tremenda incidencia porque antes teníamos una reacción, pero de pantalla, porque ya sabíamos que las manos duras, las manos súper duras, que el gobierno del FMLN con su tregua, cuando se daban estas escaladas, cuando se daban estas crisis, no había una reacción verdadera, si les estaban poniendo teléfonos al interior de los penales para que salieran las instrucciones de asesinato y de todos los delitos que cometen. Entonces, hoy sí hay una reacción y quizás yo me voy a distanciar del planteamiento que se hace en relación a que tenemos un antes y un después de Chalchuapa. Y yo creo que es un dato conocido, no lo conozco, pero son datos científicos, el porcentaje ínfimo que tenemos de personas psicópatas en el mundo que no son detectados ni siquiera por las mejores policías, ni FBI, ni de la Unión Europea, detectar a un psicópata, es decir, un psicópata parece una persona normal. Es decir, estamos queriendo implementar el plan control territorial para efectos de control de pandillas a un psicópata. Entonces, como que sí tiene que ver, por supuesto, la obligación que tiene el Estado de brindarnos la seguridad, pero no tiene nada que ver el efecto directo, como que si el plan control territorial fue diseñado para detectar psicópatas. Ahora, me parece que hay un aspecto bien importante que se debe tener en cuenta, y es que aquí nosotros estamos haciendo un análisis político de los actores políticos, pero se nos están olvidando que detrás de todo esto hay víctimas y hay familiares de las víctimas que son los que están esperando resultados y a eso quiero llegar yo. Hay que tener o debemos fomentar una cultura de empatía, una cultura que si las personas que están a cargo, porque por ejemplo vamos a hablar del caso del ministro de Seguridad, a mí me parece una persona muy preparada, pero que está confundiendo el rol de ministro de Seguridad con el rol que tuvo en el pasado de fiscal. Hay que hacer lo que uno ha aprendido a hacer, tiene que saber comunicarlo, porque a veces no se sabe comunicar y la forma en la que se comunica definitivamente es muy importante. Estos casos son bastante delicados, son bastante sensibles y hay que tener tremenda empatía porque hace falta tener un desaparecido en la familia para que uno entienda que no puede andar por la calle, por muy ministro que se sea, diciéndole a la gente, usted tiene la culpa, o los padres no son muy responsables. Miren, si esto es un producto del Estado, estados fallidos. Entonces no podemos venir a decir, es culpa de que nosotros no vigilamos bien a nuestros hijos, o peor aún, afirmar en un estadio inicial de una investigación en donde la policía es un auxiliar de la fiscalía, no es la fiscalía, afirmar que hay nexos y vinculaciones claras entre pandillas, drogas
y las víctimas. Yo creo que fueron las palabras más infelices que se pudieron encontrar, la declaración menos oportuna de hacer y la forma en la que se hizo, porque se puede, quizás tengan razón, no lo sabemos, pero hay un hecho que aquí todos están haciendo piñata de lo que está sucediendo, porque, es decir, no todos, pero hay agentes, hay personas que lo hacen político partidario, entonces vienen y unos se ofenden por lo que dice el ministro, otros no se ofenden porque hayan salvadoreños en el extranjero pidiendo sanciones para El Salvador, cuando en El Salvador los que reciben los efectos de las sanciones son los más vulnerables, entonces se ofenden hipócritamente por una y por otra cosa, pero al final, detrás de todo esto, en este preciso caso, están las víctimas. Entonces, hay que tener empatía, hay que tener respeto, hay que tener demasiado cuidado y después, si uno mete las patas, yo creo que es de humanos errar y todavía de sabios reconocerlo. Hay que pedir disculpas cuando haya que pedir disculpas, hay que aprender a hablar cuando hay que, si toca, toca, porque no se puede hacer este tipo de declaraciones y esperar que no haya una reacción. Por supuesto que ha habido abuso de ciertos grupos y tratando de hacer más grande la situación. Incluso he visto a la policía en el día de ayer y quizás el día anterior, por lo menos en 6 casos, desmintiendo noticias falsas de asesinatos y de balaceras. Es decir, aquí también se está aprovechando para poder atacar más al gobierno y sus planes de acción. Hay de todo un poco y podemos analizar diferentes aristas, Luis. A ver, se incorpora ya con nosotros Isaac Ortega, también analista que se suma al panel. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis. Y con esta bienvenida de los temas duros, homicidios, la escalada definitivamente, y también ya se suma al debate los desaparecidos. ¿Cómo analizar esto? Y las razones también, lo que decía Tania, hay personas que buscan sacar provecho de estos temas. Efectivamente, buenos días a todos los que nos están viendo. Un disculpo ahí con los contertulios, ¿verdad?, por la tardanza. Y sobre los temas, de verdad que, bueno, hemos vivido una semana complicada en donde por lo menos en el sector donde yo habito y que me muevo bastante ahí con la gente de los centros comerciales, trato mucho con vigilantes de negocios y con la gente de los mercados en Santa Tecla, pues la verdad es que las noticias de Santa Tecla han hecho que la gente se preocupe, ¿verdad? Sin embargo, también, por otro lado, está la parte donde no sabes qué tan cierto es el alcance de todo eso dentro de la zona, porque vienen tantas cosas, tantos temas envueltos, ¿verdad?, que la oposición está tratando de mantener un tema, que la situación no es tan así como se dice, que es algo temporal. Y realmente me llama mucho la atención de que qué bueno, en cierta forma, que nos estamos alarmando por aproximadamente 42, 45, 50 tal vez homicidios en 3, 4 días, cuando eso era antes lo que recibíamos o lo que veíamos a diario, ¿verdad? Sí, es lamentable que esta situación se esté dando, sin embargo creo que el despliegue que se ha hecho por parte del gobierno en estos días ha estado dando resultado. Se nota claramente que es un mensaje, ¿verdad?, de las pandillas al gobierno por todo lo que se está dando en la política, toda la coyuntura, los desafueros, los desacuerdos que existen entre algunas bancadas. Viene el fin de año y hay que negociar y hay que tratar de ver otros temas en donde tal vez ellos mismos están tratando de poner algunos temas en la mesa y el gobierno pues ya hemos visto de que no ha cedido ante sus temas o quejas que han tenido en los últimos meses. Lamentable mucho esto, lo de los desaparecidos, que viene siendo un tema desde hace ya bastantes meses, desde bastante tiempo. Yo creo que desde el año pasado venimos haciendo la observación de que los desaparecidos vienen en aumento, ¿verdad? Y que hay que implementar más fuerza en cuanto al tema de la investigación. Yo creo que el gobierno está poniendo de su parte, no podemos esperar que todo se resuelva de un día para otro. Acordate que también incluso dentro del plan control territorial, una de las observaciones que se le hacía y que también yo en el pasado lo hice, era de que no se desplegaba en todos los municipios, sino que a veces solamente en algunas cabeceras, pero eso ha venido mejorando. Pues es todo un proceso en donde
empieza con pruebas pilotos y vas incrementando tu cobertura. Yo creo que lo que ha pasado esta semana es una demostración de la fuerza que tiene tanto en conjunto la Fuerza Armada con la Policía Nacional Civil, y los resultados los ha estado dando en los últimos días. Hablando de municipios y hablando de centralizar la situación, San Salvador ha sido el epicentro de los homicidios. Vemos ese mapa, esa gráfica que han elaborado los compañeros en el periódico, y está centralizada la cantidad de homicidios. Los grupos tienen mucha más fuerza. Fíjate que este mapa, si lo dejan un momento, este mapa nos permite analizar, digamos, qué sectores controlan qué pandilla. Entonces ahí podemos ver cuál es la pandilla, digamos, que ha decidido alzar los homicidios, porque estos son territorios que controlan las pandillas. Entonces ahí podemos ver qué pandilla es la que ha alzado los territorios. Y esto sirve para el análisis, por ejemplo, a la hora de plantearnos qué es lo que está pasando. Entonces también, fíjate que yo quería retomar esto que dijo Tania, que me parece interesante. Esto de acusar, digamos, a alguien de que está vinculado con algo sin pruebas, digamos, y con el digamos, el error de generalizar que quizás todos los desaparecidos pueden estar desaparecidos por sus vínculos delincuenciales, es algo bien temerario y arriesgado. Yo invitaría al ministro de Justicia que vea un caso, incluso hay un documental en Netflix, ¿verdad?, para todavía mayor entretenimiento, pero que es un caso verdadero en México, cuando el presidente Felipe Calderón inició su guerra contra el narcotráfico. Hubo una reyerta ahí persiguiendo unos narcos que resultaron asesinados 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Entonces, y que el gobierno inmediatamente, para deshacerse de la responsabilidad que los había matado equivocadamente, los acusó de ser narcotraficantes. Y eso fue en 2010, y hasta 2019 el gobierno tuvo que retractarse, pedir perdón, porque se había equivocado en eso. Entonces, vamos a ver, lo que dice el ministro de Justicia no está tan alejado de la verdad. Pero el problema es que la misma Policía Nacional Civil, la Fiscalía, no investiga por qué desaparece la gente. Entonces, es cierto, hay ajusticiamientos entre bandas criminales, y una de las características que hemos visto en estos últimos 2 años es que sí hay muertos, pero al parecer los desaparecen. Eso es lo que nos estarían diciendo los cementerios clandestinos encontrados, ¿verdad? No es que no hayan habido muertos. La tesis de los cementerios se basa en eso. Se basa ocultar en eso. el número de. Es decir, el punto no es no mates, el punto es no los dejes tirados en la calle, ¿verdad? Entonces podés matar, pero ocultarlos, ¿verdad? Es decir, es como aquella famosa analogía de poner la basura debajo de la alfombra, pero llega un momento en que esa basura es tal que la alfombra se ve un gran momotombo ahí, ¿verdad? Sí. Y te puedes tropezar en él, y eso es lo que demuestran los cementerios clandestinos. Ahora, los desaparecidos son por muchas causas, Lo que sucede es que como no se investiga, ¿verdad?, esto, no podés ni generalizar ni descartar de que lo que hay ahí era vinculaciones. Mira, existe un subregistro. Exacto. Mira, en las universidades, por ejemplo, yo he sido profesor universitario, y en las universidades hay jóvenes que venden drogas. Hay jóvenes que conocen a dealer para recomendárselos a otros compañeros que vendan drogas. ¿Cómo funciona eso entonces, ese mercado? Funciona de que si yo te llevo a ti, por ejemplo, a comprarle droga y le acabas comprando y le acabas debiendo, el dealer me obliga a llevarte a vos para cobrarte o desaparecerte o perderte. Entonces ahí no es que vos eras un mal muchacho. Sí. Digamos, eras adicto, tenías un problema y te metiste en un... Hay gente, también jóvenes, que por hacer dinero rápido se meten al negocio del narcotráfico. Sí. ¿Verdad? Entonces, y de repente se gastan el dinero y los ajustician. No estoy diciendo que el caso de los hermanos desaparecidos sea ese, porque yo no tengo ninguna prueba y sería irresponsable decir eso. Pero pasa. Es más, el caso de la prostitución. O sea, hay muchos jóvenes, fíjate bien, en esta página OnlyFans, que se prostituyen digitalmente. Sí, entonces, eso es una realidad en el país. ¿Y qué pasa si de repente un muchacho o una muchacha se expone a un depredador sexual que le ofrece más dinero por verse en persona? Y ahí lo captura y lo usa sexualmente y después se deshace de él. Sí. O sea, es decir, eso es un factor social. Pasa. O sea, vamos, aquí pero no estamos... Marvin,
Pero en ese escenario, mi punto es, en ese tipo de casos, por ejemplo, como el actual, es que tú no vas como ministro de Seguridad y a decir algo previo a la investigación. Vamos a ir a la primera pausa. Yo estoy de acuerdo con Tania en eso. Ha sido, o sea, lo que el ministro debe haber presentado es una investigación concreta. Si es cierto esos que son eso alegatos pasa. Y la fiscalía pidió después reserva del caso. Dejando a la familia sin posibilidad de defenderse. O sea, los acusa y no los deja defender. Vamos a ir a la primera pausa. Ronald también ha pedido la palabra y volvemos con más de este análisis. 7 de la mañana en punto. Volvemos en breve. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Imágenes en vivo desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo. El tráfico poco a poco va incrementando en este sector. Los de la derecha de su pantalla se van a incorporar a la Manuel Enrique Araujo. Los de la izquierda son los que pueden ir en el ascenso hacia el Paseo General Escalón. 7:1, pausa. Volvemos con más de este diálogo en la edición especial. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, continuamos con más y seguimos con este análisis, la violencia homicida y también que hace desapariciones en nuestro país. Ronald pedía la palabra antes del corte para algunas valoraciones del análisis hecho en el programa. Sí, es que me parece hasta simpático realmente ver la forma como tratan de justificar lo que está pasando. Esto no tiene justificación. Aquí no podemos venir a decir Arena, los 30 años de Arena y del Frente. No se vale, hombre, perdóneme. Hay gente muerta en las calles, hay asesinados por todas partes, hay niños desaparecidos. Sale un ministro irresponsable que debería renunciar a estas alturas. Venir a culpar. Hoy es la culpa de los padres, hoy es culpa de los periodistas, hoy es culpa de todo el mundo, hasta el lado oscuro, dijo el presidente. ¿Cuál lado oscuro? Aquí lo que hay es incompetencia, aquí lo que no hay es control territorial. Y el mapa ese me dijo claramente que el control territorial lo tienen las pandillas en toda esa zona. Entonces justificar eso es imposible, no es correcto hacerlo. Y quieren saber cuál es el problema realmente. Este es un problema realmente estructural y no viene de los 30 años de Arena y del Frente, si es que quieren echarle la culpa a ellos. El presidente dijo textualmente, no ha sido fácil y no será fácil de ahora en adelante. Esta vez nos enfrentamos a enemigos antiguos, pero aliados con nuevas fuerzas oscuras y financiamiento externo. Sí, eso es irresponsable, hombre. Si lo que no ha habido es control territorial, lo que no han hecho es su trabajo. Que es culpa del presidente el que esté este problema social, esta guerra social, no lo es, ¿verdad? Pero él debería estar viendo cómo se soluciona, no cómo se agrava. Por ejemplo, ¿de dónde vienen las maras? Las maras vienen de esta sociedad, eso es lo que hemos creado en 2 siglos de oligarquía. Eso es lo que hemos creado en 2 siglos de no darle educación a la gente, de no darle salud y de tener sumida en la pobreza a la gente, de tener olvidados los pueblos, de tener a los jóvenes tirados en el campo, a los campesinos, no darles ningún tipo de atención. Entonces, este es el producto de eso. Pero ¿cómo lo solucionamos? Por ejemplo, asesinamos el FODE. El FODE llevaba desarrollo humano a los pueblos. Le llevaba trabajo, le llevaba dinero, le llevaba cultura, le llevaba becas. Hoy lo asesinamos y hoy ya ni siquiera FODE va a haber. ¿Qué va a significar esto a pocos años? Más miseria en los pueblos, menos trabajo, menos cultura, menos educación. ¿Cuánta gente se quedó sin becas? ¿Cuántos jovencitos se quedaron sin becas? Miles. ¿Por qué? Porque asesinaron el FODE. ¿Y en qué va a venir a terminar esto? En que esos jóvenes que tenían becas y que ya no las tienen, que no tienen trabajo, ¿a dónde van a ir a parar? A las maras, hombre.
a las maras. ¿Y cuál es la solución? Asesinemos a los marenos, a todos. Bueno, si esa es la solución, pues no sé, ¿verdad? Es una solución estructural, hay que educar a los niños de este país, hay que darle salud a este pueblo y hay que cambiar el sistema oligárquico. Que no vengamos a echarle al lado oscuro a los 30 años, no, hay que ser responsables. El Estado tiene la obligación de cuidar a sus ciudadanos. ¿Cuánto tiempo lleva hacer este cambio estructural? Porque esto lo podemos hablar a futuro. No, pero es que primero hay que tener claro cuál es el problema. Pero si yo vengo a decir aquí, como dijo el presidente, el lado oscuro, fuerzas oscuras. No, no, es irresponsable, perdone. Aquí la oposición es muy fuerte, ya se aliaron. No, hombre, pero de repente sale con un discurso diciendo que esa oposición de la esquina ya no sirve. Y la verdad que yo estoy de acuerdo, si aquí no hay oposición política. Ni Arena ni el Frente sirven para nada, están totalmente acabados. Y los otros partidos los tienen comprados en nuevas ideas. Lo que dice Ronald nos va a llevar 1 o 2 generaciones. Pero si empezamos ahorita. A ese análisis iba, si porque ahorita. Porque este problema se debió atender. Claro, desde siempre. No se atendió. Nunca se no se atendió. Lo que tenemos actualmente ahorita, se fortaleció. 1 o 2 generaciones. Sí. Entonces eso toma tiempo, pero hay que hacerlo. Si aquí lo que están pensando es 20.000 soldados más, ¿va a solucionar eso el problema? No. El punto es, por ejemplo, cómo atajamos. ¿Cuántos dicen las estadísticas que hay pandilleros? 60.000, 90.000 pandilleros. A eso sumarle la familia de los pandilleros, porque hay una cuestión que tiene que entender la gente, ¿no? Sí. De la extorsión, los pandilleros mantienen a las viudas, a los huérfanos y a las mamás que se han quedado sin hijos. Mantienen a la gente que está en la cárcel, pagan abogados y dan como una especie de bono alimentario a la estructura. ¿Cuánto suma eso? Eso suma como entre 250.000 personas a 300.000 personas. Entonces es un problema grave. Sí. Porque no se puede, por ejemplo, es irresponsable. Te definen elecciones. Exacto, por eso es que son un actor político. Por eso llegan a negociar con ellos. Exacto, por eso son un actor político para cualquier partido político, cabal. Para los que estaban y el que está. Eso es una cosa que es real. Entonces, por eso es irresponsable en estos momentos decir que hay que ponerles pena de muerte. Primero, no se puede, y ahí Tania nos puede explicar en una buena síntesis por qué no se puede poner pena de muerte en El Salvador, por más que cualquier político, diputado, demagogo lo siga repitiendo. Eso es demagogia. Hablar de pena de muerte es demagogia. No se puede. Bueno, no es porque no quiere el Estado, sino que porque hay compromisos internacionales que nos lo impiden. Ahora, ¿cómo se debe de resolver y abordar este tema ahorita para evitar estas muertes? El gobierno, que tiene todavía un caudal político importante, así como arriesgó su crédito político por el Bitcoin, debería de arriesgar su crédito político para, de cara a la población, plantear una negociación transparente y sobre la mesa con estos grupos. ¿Y quién es el que debería de encabezar esa negociación? Bueno, la ley ya establece que el único que puede negociar aquí con delincuentes es la Fiscalía General de la República. Entonces debería, esta administración, que tiene un buen caudal político de apoyo popular, iniciar a resolver este problema de una manera distinta como lo ha intentado hacer el FMLN y Arena cuando gobernaron. O sea, y vuelvo a insistir en esto, de parte de analistas estadounidenses y de algunas agencias de seguridad, está la convicción de que el gobierno actual está negociando o tiene una tregua con las pandillas. Es cuestión de tiempo para que, si eso es cierto, se revele toda la trama, si esa negociación existe. Faro ya lo hizo. Entonces, más adelante les va a estallar esto como le ha estallado, a Arena y al FMLN este problema. Por lo tanto, debería de aprovechar el gobierno a resolver el problema de una sola vez, de cara, a la población, que sea transparente, pues no que se esté dando dinero, sí, ¿verdad? Como se hizo en la administración Funes, que al parecer se les daba dinero a los jefes y para que ellos mantuvieran quieta a la base y no hubieran asesinatos. Entonces, debe de plantearse esto. Hay mucha gente que dirá, es que negociar con las pandillas es algo que no se debe de hacer porque son criminales. Sí. Bueno, si hasta los mismos estadounidenses se tuvieron que sentar con los talibanes a negociar. Se debe de esclarecer esto, es un grupo importante a tomarlo en cuenta, Isaac, sobre un
una negociación transparente? Fíjate que por décadas, y nosotros vemos incluso en la historia, yo siempre lo comparo con el estado de Nueva York, con las mafias, la mafia italiana, la irlandesa, toda esta, que en un momento, como dice Marvin, llegaron transparentemente a negociar con ellos, pues, ¿verdad? No, Las Vegas. Las Vegas también. Las Vegas nace precisamente el alcalde de Nueva York, como parte de eso. A las mafias agarran un lugar, ¿no? Sin embargo, yo creo que Tania también mencionaba que durante ya 30 años se fortaleció este tipo de conducta en el hecho de... Desde la guerra. De sentarse a negociar con las pandillas a cambio de votos, ¿verdad? Porque no era por otra cosa más que por eso, porque entendieron, conocieron el alcance, el mismo análisis que acabamos de hacer acá, de cuánta gente cubre, ¿verdad?, o abarca ese movimiento social, ¿verdad?, de las pandillas, esa subcultura que los obliga o los lleva a hacer. Ahora, si este gobierno lo ha hecho, no me consta, no tenemos prueba de eso. Lo que sí tenemos prueba y lo que sí estamos viendo es de que ha habido represión, ¿verdad? Ha habido represión y ha habido una situación en donde la mano dura que antes se quiso implementar, hoy se ha aplicado de otra manera. Y creo que también a eso viene esta escalada nueva, ¿verdad?, de asesinatos que ha habido, porque también, acordate que a más represión siempre va a haber un contraataque. Y yo creo que eso ha sido, ¿verdad?, un contraataque para demostrar de que todavía están presentes, que todavía controlan ciertos territorios, o tal vez la palabra no es controlar, sino que están presentes en algunos territorios, y es por eso que se ha hecho este despliegue. Ahora bien, yo creo que es momento también de analizar si este es el camino a seguir o si se debe de endurecer el proceso para poder acabar o por lo menos minimizar esta subcultura de las pandillas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Tania, vamos a volver contigo después de esta pausa. 7 de la mañana con 15 minutos. Estamos en el debate semanal, en el diálogo con esta edición especial y nuestros panelistas sobre los problemas que aquejan a El Salvador. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, continuamos y vamos rapidito con Tania Pastor porque nos había también pedido la palabra en torno a esto. ¿Qué hacer con este problema social estructurado ya en el país, Tania? Sí, bueno, hay varios puntos que voy a retomar brevemente. Sí. En primer lugar, no podemos hablar únicamente es decir, esto es un problema que necesita una solución integral. Sí me parece que se están realizando acciones que en el pasado no se dieron, pero definitivamente siempre se puede mejorar. La situación es que uno no puede enfocarse únicamente en el tema de los homicidios. Por supuesto que hay un drama humano detrás al que hay que prestarle tremenda atención, pero el financiamiento de estos grupos, de estas estructuras, precisamente vienen del delito de extorsión. Entonces eso indica que la política criminal, por lo menos en persecución penal, en persecución del delito, debe estar enfocada a fortalecer esa área de investigación definitivamente para cortar de raíz el financiamiento a las pandillas. Aquí hay muchas otras aristas que se pueden verificar al respecto, pero ese es uno de los aspectos importantes en cuanto a atacar este flagelo, porque cuando me escribía alguien, ¿y cuál es la raíz del problema? Bueno, la raíz del problema obviamente no solamente ha creado, es decir, el Estado tiene la obligación de crear las condiciones para que podamos tener una calidad de vida, una vida digna. Todos los salvadoreños, no en los niveles de desigualdad que se acrecentan año con año en el país y en el mundo. Pero lo que se ha construido en El Salvador es todo lo contrario, se han generado las condiciones para que se proliferen este tipo de estructuras y se han fortalecido a través de las treguas ocultas a espaldas de la población, se les ha entregado dinero porque se les ha visto su capital político en el sentido electoral, lo que pueden lograr a través del miedo infundido a las personas cuando prohíben que vayan a votar o cuando las obligan que vayan a votar y que voten en cierto sentido. Ese capital electoral se descubrió por los partidos del pasado. Al final del día esto se va a saber si el gobierno está negociando a oscuras a espaldas de la población, o si hay, como se dice, fuerzas oscuras detrás que están patrocinando. Esto eventualmente sale, solo hace falta que hoy o más adelante se detengan a algunos, que se les dé criterio de oportunidad, que se verifique que la información que proporcionan es cierta y va a salir a la luz tal cual ha salido el pacto con las pandillas de Arena, el pacto con las pandillas del FMLN. Es cuestión de tiempo y del trabajo que se realice.
Pero hay un aspecto que menciona Marvin, y es de lo de la pena de muerte. Yo vi bastantes personas ayer celebrando una propuesta de volver a analizar ese tema. Miren, eso es lo más absurdo que se puede contemplar y absolutamente populista. Y no solamente por los tratados que hemos firmado en El Salvador, pero yo lo dije antes y lo voy a repetir ahora. El día que en El Salvador se pongan a discutir el tema de pena de muerte para los grupos pandilleriles, por favor incluyamos el análisis de tema de muerte, de pena de muerte para todos los corruptos. Incluso absolutamente aquellos que creen que con devolver el dinero se acabó el delito que cometieron. Si miren, la corrupción mata más. Y mata más el ladrón que viste de corbata y saco elegantemente que estos grupos pandilleriles que son hijos del Estado, de estados fallidos. Entonces, esas medidas populistas que lo único que buscan es generar empatía hacia sus posiciones, hacia sus políticas, hacia sus propuestas, desechémoslas. Ustedes están conscientes, y yo los leo, del nivel de corrupción y de ineptitud jurídica que existe en el país. Lo hemos visto en muchos informes conclusivos de análisis de nuestro sistema de justicia, y queremos sentar a la gente en el banquillo de los acusados a que decidan personas que no están capacitadas. Yo he conocido casos en los que ustedes de verdad se asustarían del nivel de negligencia, de ineptitud, de desconocimiento en áreas fiscales, en áreas judiciales, en áreas policiales, es decir, en área estatal. Entonces tenemos una real incapacidad técnica instalada y estructural además. Y a eso le sumamos el nivel de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Ir a sentar a personas que con la falibilidad humana además, inclusive, y vamos a empezar a asesinar personas sin pruebas, que es lo que pasa en El Salvador. Escuchándolo así, es pandillero, solo porque es pandillero, perdón. Escuchándolo así es un problema demasiado complejo como para atenderlo. Es demasiado complejo como para decir que lo vamos a analizar. O para no atenderlo. Las aristas en este panel, Ambas. o para no atenderlo. Por eso tiene que ser bien multidisciplinario ese, digan, primero, quienes negocien, que tendría que ser una negociación liderada por la Fiscalía General de la República para que no haya violaciones a la ley, debe de estar acompañado por sectores multidisciplinarios, ¿verdad? Porque esto es digamos, las pandillas son, tú hablabas de que eran una subcultura, ¿verdad? Pero si usamos a Manuel Castel, esto es la exclusión de los excluidos a los exclusores, ¿verdad? Por eso es el grado de violencia que hay. Es que mira, también aquí hay un sistema económico. O sea, la presión que tienen los chavos en la actualidad, de que si no tenés esto y no sos esto y no pareces esto, no sos nadie. O sea, por la resiliencia a unos les va bien, unos logran superar eso, ¿verdad? Y otros no. Entonces hay unos que han entendido que la única forma de tener algo es quitándoselo al otro, porque no hay otra forma, y eso tiene mucho que ver con el sistema económico que en este país es excluyente. Eso es lo complejo del problema, ¿verdad? Sí. Que tú decías, en esa parte es compleja, pero sí hay que atender lo urgente, que es ya que tenés un grupo de 60, 90 mil muchachos, ¿verdad? Gente joven que está metida en esto y que no dejan trabajar al resto, pues, que es la mayoría. Entonces, y ahí es donde el gobierno, cualquier gobierno, los que estuvieron que no lo atendieron, y debería de atenderlo de una manera diferente a como se ha abordado para comenzar a solucionarlo. Y a la par hacer lo que decía Ronald, ¿verdad? Atender a la niñez, ¿verdad? Para que ya no caiga en eso. A futuro, digamos, prevención. Exactamente, es la prevención, es correcto. Ronald. Bueno, aquí lo que se necesita es un gobierno formal, serio, que tenga un contexto histórico de este país, de estos 2 siglos que hemos vivido de república, que pueda entender bien el problema para poderle dar solución. Ronald, un paréntesis, tú acabas de decir algo. Mira, en el país hay gente que puede ayudar a resolver este problema. Lo hay profesionales en eso, lo hay. No tenés ni que irlos a buscar afuera, pero no están en el gobierno. Nunca han estado en los gobiernos. Entonces, y ese es el error de nuestra clase política, de todos, que a los expertos, a los que saben, no los llevan para que resuelvan ese problema. Porque lo que están preocupados es en la imagen del gobierno de que no haya muertos.
de que no haya muertos, ¿verdad? Eso que dice Marvin eso es lo que- es bien interesante, ¿verdad? Este gobierno se preocupa por la imagen del presidente, pero no se preocupa por los desaparecidos. En realidad todos se han preocupado. Sí, por- pero yo hablo de este porque con este gobierno estamos. Porque Sí, es si una- voy a venir a echarle la culpa a aquellos que ya no están, ¿para qué voy a perder el tiempo? Sí, no, pero bueno, miren, pues pero sí. todo, va todo. No, si yo, Es yo un no- error, ¿verdad? yo no te salvo arena, no te salvo al frente, ¿verdad? Son culpables. Pero de cómo brotó, cómo reventó el problema, porque es que si estamos discutiendo solo lo de arriba y no vemos recuerdo al Tusser, ¿cómo decía el Tusser? Hay que ser radical en los problemas sociales, y ser radical es ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es que nosotros estamos viviendo una guerra social que devino de una guerra civil, que esa guerra civil vino por una dictadura militar que había acá, entre los militares y el PCN en su última faceta, que la habían montado allá en 1932 con Martínez. Entonces, hay que tener el contexto histórico de dónde viene el problema. ¿Por qué se dio la guerra civil? Porque aquí había dictadura, aquí la represión política era terrible, más que la económica. Hoy tenemos un problema de represión política, hoy tenemos un problema económico que muy pronto nos va a estallar, ya se darán cuenta, y todo esto concatenado a una guerra social que tenemos con los jóvenes metidos en las pandillas. Esto devino de la guerra, si todos quedaron con armas, todos quedaron sin trabajo, todos quedaron sin cuartel, sin oficio, perdón. Sin atender la posguerra. Sin atender la posguerra como se debió haber atendido, ¿verdad? Ahí donde dice Marvin que aquí hay profesionales que pudieron haber ayudado en eso y nunca los llamaron, nunca los buscaron. Porque hay que saberlo que después de una guerra hay una posguerra que muchas veces es más terrible que la guerra misma. Cuando había guerra, aquí entraba $1 millón diarios para el ejército de parte de Estados Unidos de Norteamérica, y eso generaba que hubiera plata, que la economía estuviera en determinado nivel. Pasó la guerra y se acabó ese $1 millón diarios. Solo nos quedaron los muertos y nos quedaron la gente inválida, que hoy no le dan atención. Cada presidente que llega les ofrece y no les da nada. Y ahí tenemos los excombatientes del FMLN y los excombatientes del ejército protestando todas las semanas en las calles. Entonces, si no vemos eso, si no entendemos que este es un problema sociológico, entonces jamás lo vamos a poder solucionar. Si vamos a estar pensando en la propaganda del gobierno, en la imagen del presidente, y si vamos a estar escuchando a ministros como este señor ministro de Justicia, que yo creería que él debería renunciar por decencia, ¿verdad? Después de ese discurso que hizo. Entonces, si estamos en eso, si estamos queriendo hacer propaganda para defender al gobierno, para decir que ya se contuvo la violencia, no es cierto. Si aquí las pandillas cuando quieren matan 50 y se acabó. Si aquí lo que menos hay es control del Estado sobre el territorio. No hay control territorial efectivo en este país. Lo que ha habido es propaganda política. Y lo decía Marvin, no han pensado nunca en atender de raíz el problema. Siempre han ido maquillando. Isaac, Claro. ¿cómo ir en las comunidades? ¿Cómo ir en mi colonia? Porque yo sí debo de atender el problema en mi diario vivir. La gente sí. Sí. Sí, no, mira, lo que les comentaba fuera de aire, o sea, hay un fenómeno ahorita con estos jóvenes, ¿verdad? Que adolescentes, por decir algo, que hemos vivido o se ha vivido esta generación en una especie de burbuja donde tenemos residenciales de alta tecnología y con casas totalmente diferentes a las que tenés enfrente, donde hay una comunidad. Y lo que mencionábamos, hay un sentido aspiracional, ¿verdad? Acompañado de series de televisión, series de plataformas digitales que te meten cosas en la cabeza, ¿verdad? Que como decíamos, quieren de un día para otro alcanzar cierto estatus y dejan de lado mucha información que incluso llega a omitirse que existe un fenómeno en donde existen territorios donde no puedes entrar, pues simplemente, pero que lastimosamente
hay muchos adolescentes, hay muchos jóvenes que hoy por hoy no manejan esa información, y parece increíble, pero no manejan esa información de que si yo vivo en X colonia, no me puedo trasladar a la colonia Y, ¿verdad? Aunque yo tenga a la novia, al amigo, a mi mejor amigo aquí y estudiamos juntos, pero eso viene de hace mucho tiempo. El problema es de que hoy se está dando más el fenómeno porque no ha habido información. Obviamente tenemos una deuda en cuanto a educación, que nuestros jóvenes no salen bien preparados, no conocen de la realidad nacional, no conocen de las situaciones en las que estamos viviendo, y realmente pues todo esto se suma. Ahora bien, también tiene el fenómeno de los municipios, ¿verdad? Que por ejemplo tenemos este alcalde que acaban de agarrar de allá de Zacacoyo, que utilizó el FODES para otras cosas que no era ni siquiera para cuestión de crecimiento, o educación u otra inversión en su municipio. Y eso se repite en muchos otros municipios, en donde esa información, esa prevención, esa educación que debería de llegar, se va a planillas, se va a proyectos del amigo, del primo que quieren ingresar a ciertos municipios, y claramente la gente que más sale afectada es la gente que vive en estas zonas vulnerables. Han tocado el FODES y de eso vamos a venir hablando al volver de la pausa, porque ya lo escuché en varios de los análisis. Hay una reducción, se aprobó esta semana en sesión plenaria, una reducción del 10% del gasto corriente al 6%, y dos formas de manejar este 6%. Únicamente 1.5% llegará directamente a las alcaldías. Vamos a la pausa, al volver hablamos de este análisis de las reformas a la ley del FODES. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias, continuamos. Es el momento de un café, mejor si es café rico, para ir hablando de estos temas. El FODES, hay una aprobación esta semana en la Asamblea Legislativa. Se hizo una reducción del 10% del gasto corriente, les decía, al 6%. 4.5% va a ser manejado por una Dirección Nacional de Municipalismo y 1.5% que llegará directamente a las alcaldías. ¿Cómo van a hacer frente algunas alcaldías que dicen que dependen del FODES, Ronald? Mira, el asesinato del FODES lo que va a traer es más miseria a los pueblos, y entre más pobre el pueblo, más lo van a sentir. O sea que esta oleada de crímenes ha dejado muerto al FODES también, según tú. Asesinaron al FODES también, esto aquí. Hay que sumar ese asesinato. De hecho, el FODES era la única ley de desarrollo humano que existía en este país. Jamás lo quisieron ver así, lo que hicieron fue desprestigiarlo, ¿verdad? Con casos como el que mencionaba el joven aquí del alcalde arenero ese que se robó alguna plata, pero hay que verlo claro, ese alcalde, él y su consejo eran mañosos, ellos llevaron el dinero. ¿Por qué van a culpar al FODE de eso? ¿Qué culpa tiene la ley del FODE? ¿Qué culpa tiene el proyecto del fomento de desarrollo humano? Nada, ninguno. Pero como querían destruirlo para traérselo para acá y seguir centralizando todo, cuando una de las grandes virtudes del Fondo de Desarrollo Social, el FODES, era que descentralizaba el Estado y llevaba desarrollo humano a todos los rincones de este país. A ver, una de las acusaciones al FODES o a algunas alcaldías por el manejo del FODES era que no estaba llevándose a desarrollo local o desarrollo humano, sino que se usaba en gasto de planillas para, pero es que no es para cierto. mantener ¿Vos la viste alcaldía? la propaganda que te dieron para destruirlo? No, hay alcaldes que lo dicen. No, la ley que lo utilizaban para eso, para pagar algunos... FODES, hay una cosa que se llama... Sí, pero es que mire, entiendan una y cosa. FODES 75. Sí, que ya estaba... FODES 25. Es que la ley es clara. Dicho para FODES eso, 25. que se podía utilizar para ese... Sí, te lo digo, si yo hice esa ley, El por eso 25%. te hablo con propiedad. La ley es clara. Si alguien llega y se roba el dinero, nadie puede hacer nada. O alguna Hay que meterlo malversación. preso, o una malversación. Pero mucho dinero que los alcaldes malversaban, por lo general, era de los ingresos corrientes de la alcaldía, no de FODES. Porque Pero el FODES 25
autorizaba pagar salario, el 25%. Sí, pero lo que más malversaban eran los ingresos corrientes de las alcaldías, porque es lo que tenía menos control y no tenía una ley estructurada como la ley del FODES, ¿verdad? Pero cuando vemos cuál era el fin del FODES y si se logró, yo te digo, sí se logró el desarrollo. Yo conozco los 262 municipios antes del FODES y después del FODES. Hoy Sí, lo hubo vamos un a ver. cambio. Por Ahora, supuesto. pero Hoy lo vamos a ver 5 años después a ver qué va a suceder con eso. Tú que hiciste la ley, fíjate que aquí yo puedo hacerte una especie de historización para señalarte un error cuando se hizo la ley. ¿Por qué no hicieron una reforma en la Constitución para dejar establecido el porcentaje así como se ha hecho con el órgano judicial? Y no estaría pasando lo que está pasando ahora. Sí, lo que pasa es que jamás uno puede imaginarse que ¿No un crees que fue un gobierno, error? No dejar asegurado eso. Digamos que la irresponsabilidad de un gobierno como este venga a destruir el FODES, jamás lo hubiéramos podido pensar. Es más, el presidente Bukele, cuando estaba en campaña, ofreció subir el FODES al 10%. En realidad nadie se había metido a atacar, digamos, el FODES de esa manera, Pues de sí, reducirlo. es que es ilógico, O sea, es que estamos esto de que está acuerdo. sucediendo es inconcebible. Sobre todo que después él dijo que le iba a subir al 10 y hoy lo baja. Entonces no se vale. Sí, hubo un recorte del 4% del gasto Sí, corriente. entonces nos mintió en la campaña, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Cómo les tocará a las alcaldías, Marvin? 1.5% Bueno, que van a ¿cuál va a ser manejar. el resultado inmediato de esto? Primero van a despedir qué cantidad de gentes. ¿Unos 6,000 en todo el país? ¿O Bueno, más? cada alcaldía opera de forma diferente. ¿Verdad? No hay un dato entonces todavía, no hay un dato, pero ya te imaginarás las miles de gente que quedan sin trabajo. Los jóvenes becarios que perdieron ya sus becas, estamos hablando de miles de jóvenes en los pueblos que perdieron sus becas. Toda la parte de la cultura que se va a perder, porque cuando yo hablo de desarrollo humano, es que el FODES le daba desarrollo cultural, educativo y de salud a la gente. El FODES pagaba muchos maestros para las escuelas. El FODES tenía clínicas médicas en sus alcaldías. Bueno, mira, en vez de haber hecho ese hospital de mascotas, que qué bueno que lo hicieron, ¿verdad? Pero no todas las alcaldías debieron de haber tenido con el FODES una clínica para mascotas en cada municipio, pues. Para eso sirve el FODES, para desarrollar los pueblos, no para estar centralizando todo aquí y después no lo van a poder manejar. Hay un problema en cómo explicar eso que tú preguntabas, fíjate, cómo van a ser las alcaldías, ¿verdad? Yo oía esta semana al diputado Romeo Auerbach, ¿verdad?, tratando de explicar, digamos, esa reducción del FODES, y cuando le ponen a un alcalde, ¿verdad?, que explicara también la otra parte, entonces el diputado Auerbach se quedó prácticamente sin argumentos y sin palabras. Lo que le dijo, vaya pregúntele a su fracción, porque su fracción votó por eso. Y lo otro que le dijo es, hay que dejarle tiempo al tiempo para ver si eso va a funcionar o no va a funcionar. Y lo otro que le dijo es que las alcaldías tienen que ser creativas, dicen, ¿verdad? Entonces eso no resuelve en realidad La creatividad que vos le recomendaste a San Miguel. ¿Es bonita? Sí, yo le he dicho a Will Salgado que lo que haga los sábados es, digamos, hacer barbacoa al mediodía y sopa de patas los domingos, ¿verdad? Entonces, porque ¿de dónde van a sacar, digamos, recursos las alcaldías? Subiendo los impuestos. Eso no es muy popular y eso no le conviene a la economía de la gente en estos momentos. Vamos a entrar a una situación de crisis económica y le vas a subir los impuestos a la gente. Entonces, yo creería que ¿cómo lo van a solventar? Mira, las alcaldías grandes tienen posibilidades porque tienen empresas, sí, digamos, ¿verdad? Para el caso de la alcaldía de San Miguel factura mensualmente de ingresos en su histórico, ¿verdad? Puede ser más, un poco menos, $1,5 millones mensuales, por ejemplo. Pero el FODES representaba para San Miguel como 7 millones de dólares al año. Entonces imagínate lo que eso puede significar, que ya no lo va a tener digamos, esa cantidad no lo va a tener el municipio, va a tener estoy haciendo números, el 1.5 de eso. Números digamos, rápidos, ¿no? Por ejemplo, para 2020 fueron $497 millones los que se entregaron en FODES,
Solo con esa reducción serían 298 y todavía esto dividido 1.5 para las alcaldías y el otro. El alcalde de San José Villanueva explicaba algo. Mira que eso es grave, ¿verdad? Si tú recuerdas, él hablaba que muchas alcaldías del FODE sacan para recoger la basura en sus municipios. Entonces, porque primero, fíjate, es cierto, hasta el pueblito más pequeño, por la idea consumista que tenemos, produce cantidades de basura grandes. Entonces, al no tener, digamos, FODES para ir a recoger, vas a tener que cobrarle a esa gente hoy por la basura que bote. Que quizás eso no lo cobraba antes la alcaldía. Entonces eso va a ser una... O sea, algunas no, otras sí. Pero es cierto, la gente que bota basura, la gente que consume y tira desechos sólidos de su casa, deberían de pagar esa recolección, estamos locos. Pero como no se ha hecho en muchos lugares, hoy va a haber protesta. Centralizar y una Dirección Nacional de Obras Municipal, Isaac, ¿cómo se ve para que maneje el resto de estos fondos, el 4.5? Mire, yo lo dije anteriormente y para mí es un experimento bastante interesante para tomar en cuenta lo que ha pasado con el uso de los FODES. Yo entiendo la posición la posición y la explicación que nos da Ronald. Sin embargo, también sé y conozco de muchas alcaldías que se han llenado de gente que han pagado con esos fondos sus planillas, pero que también ese otro 75% que se debe de usar para proyectos ya los tienen comprometidos en proyectos que ya están apadrinados o hablados con otros o empresas o familiares, y eso así ha sido siempre, todo el tiempo. Han habido proyectos en algunas alcaldías de creaciones de aplicaciones móviles que se pagaron dineros extraordinarios y nunca se utilizó esa plataforma. Han habido contratos incluso de servicios que se dan en alcaldías que son extremadamente altos para lo que si se va a comparar ese precio que se paga por ese servicio en otro lugar, es increíblemente alto. Entonces, estos fondos también se han mal utilizado al comprar a un sobreprecio, a pagar servicios con precios que no están acorde al mercado. Y claramente, o sea, si no les va a alcanzar, pues, ¿verdad? Si están comprando así, si están invirtiendo así, si están haciendo las cosas como no se debe, como el caso de este alcalde de Zacacoyo, el exalcalde, ¿verdad? Y así puedes encontrar muchos casos en donde una obra, donde solo han hecho un murito o tres, vale $300,000. Ahora tocará, han dicho que van a poner delegados para esta Dirección Nacional de Obras Municipales, a quienes las alcaldías les entregan las carpetas y ellos en una zona centralizada determinará si funciona o no. Mira, el lo proyecto. que le está diciendo, eso es un problema de corte de cuentas, no de FODES. Si la corte de cuentas no funciona al revisar las licitaciones y todo eso, es problema de corte de cuentas, no del FODES. Y centralizar eso, así era antes, así era con el PCN. Tú sabes que aquí todavía está el edificio ahí en la Avenida España, que era la Proveeduría General de la República. Había todo concentrado, ahí se compraba todo. Entonces dejaban a un militar allí y solo lo dejaban 6 meses, porque con 6 meses ya bastaba para que saliera millonario, ¿verdad? Sí, entonces, porque le daban comisión por las compras. Claro, entonces la descentralización del Estado es eso, es FODES. Hay que descentralizar eso, no hay que centralizarlo. El problema se va a agravar. Espérense que empecemos a ver lo que va a pasar con esa otro de los argumentos, oficina. Otro de los argumentos que decía el diputado Auerbach era de que no hay que matar el proyecto ya, hay que darle tiempo. El punto es que cuando revisas la historia en este país, el proyecto ya pasó lo mismo nos dijeron con las pensiones. Igual. Que nos iban a dar el 70, el 80% y que no habláramos mal de las pensiones cuando se privatizó. Hoy, 20 años después, nos hemos dado cuenta que nos estafaron con las pensiones. 28%. Entonces, el punto de decir en El retirando. Salvador, mira, es que no critiques ahorita esa oficina porque no sabes cómo. Hombre, si es que la historia en este país Y además siempre, es nuestro dinero. claro, siempre ha sido que la centralización provoca corrupción. Entonces, la pregunta es, y lo decía Tania, creo, hace unos programas, ¿qué pruebas hay de que la corrupción que tú hablas del FODES no se va a trasladar a la Dirección de Obras Municipales? ¿Cómo se evita? Y volvemos con Tania y con el análisis justamente de este tema después de esta breve pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Gracias, continuamos y vamos en directo con Tania para que haga sus valoraciones en torno a esto. Ya lo ponía Marvin en contexto también. La corrupción en esta Dirección Nacional de Obras Municipales podría tentarla también. Sí, lo que sucede es que el problema en cuanto a los controles en el país son de raíz. No hemos corregido esas deficiencias todavía. Tenemos en la Corte de Cuentas de la República, por lo menos, cuál renovación o cuál cambio. Yo no he visto todavía algo que nos diga a los salvadoreños que realmente la Corte de Cuentas va a ser por fin una verdadera Corte de Cuentas de la República, separando el caso, el aspecto que se necesita la división de la parte administrativa con la parte realmente jurisdiccional de la Corte de Cuentas. Es decir, hay una necesidad de enfrentar todos los problemas de nación de una forma integral. No podemos solamente ver aislados FODES, solamente ver aislados desaparecidos, solamente ver aislados el tema de educación. Es un todo que tiene que verse de forma simultánea e integral y llegar hacia la raíz. Eso no es algo de ya. Ahora, yo sí estoy de acuerdo, por lo menos en el aspecto que esto significa un definitivo retroceso en el tema de la descentralización, que tiene sus causas y tiene su fundamento y se justifica. Creo que es discutible, pero me inclino más hacia decir que sí, en el sentido que hay que buscar una solución que ataque el problema ya y que a la vez o simultáneamente, de forma paralela, se trabaje en una solución integral, de fondo, que lo que falla sí, estoy de acuerdo que son definitivamente los controles, porque con esto del FODES, por lo menos yo sí veo el fin que se le pone en una de las muchas aristas a través de las cuales partidos que nos gobernaron en el pasado estuvieron financiando sus campañas políticas, estuvieron financiando a todos sus activistas con sus plazas fantasmas. Es decir, estamos hablando con todo lo de las ONG, con todo lo de los sobresueldos, con todo lo de FODES, ahora con la ley de registro de agentes extranjeros, que ese creo que nos quedó para la otra semana, pero estamos hablando que se le está así como hay que cortarle las extorsiones a los grupos pandilleriles, aquí se le ha cortado definitivamente el financiamiento a estos aspectos favorables para corrupción que vimos en el pasado. Definitivamente aquí se les está cortando. Pero yo vuelvo a la misma crítica, el aspecto que yo voy a cuestionar siempre de esta dirección, que como salvadoreña espero que tenga un 100% de resultados positivos para nosotros, es la situación que un ente no electo de forma popular va a estar sobre un consejo municipal que sí lo es. Y ese es un aspecto fundamental que es el que merece, en mi opinión, un análisis bastante profundo, porque definitivamente el consejo lo elegimos nosotros, pero a esta dirección no. Y esta dirección definitivamente está acaparando todas las decisiones que se van a realizar las obras. Yo creo que si los alcaldes, hay que buscar soluciones, porque también esta es la situación en la que estamos, esta es la realidad que tenemos. Entonces, como alcaldes, en lugar de empezar a irse, tienen que buscar soluciones, porque para eso se sentaron en la silla de los alcaldes, aunque no hayan sido electos de forma directa, sino que muchos fueron electos por la N. Pero hay que buscar opciones. Entonces ya saben que tienen que armar sus carpetas, tienen que decidir cuáles van a enviarlas y estar, así como uno está en la fiscalía, que si no está presionando, pero no le mueven el caso, bueno, ahí tienen que estar igual, porque la dirección definitivamente va a tener que descentralizarse para poder dar abasto al 100% de la población nacional en cada alcaldía. Entonces, si uno no va a estar presionando, me imagino que sus carpetas van a ir quedando debajo, porque el trabajo se va a empezar a acumular. Entonces, al final el problema se va a trasladar. Por eso es que repito, ojalá y de verdad nos funcione como salvadoreños, porque definitivamente sí me parece que es una solución para allá, pero no la mejor a largo plazo, porque definitivamente la descentralización es a lo que debe de apostarse. Recordemos el dicho que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, entre más centralicemos absolutamente todo lo que tiene que ver con servicios públicos, con facilidad para que los ciudadanos ejecutemos realmente nuestros derechos, en la medida que los concentremos es más difícil tener el control y tener una verdadera efectividad y que hagamos un uso eficiente de los recursos. Los controles tienen que fortalecerse, porque si no, como decía Marvin, como lo dijimos en un programa anterior, la corrupción solo se va a trasladar de las alcaldías a la dirección. Y yo reconozco que hay, por ejemplo, hay funcionarios muy buenos en la actualidad, sin embargo, están
Es decir, incluso dentro de su propio ministerio, que es algo más reducido, no se puede mantener la mirada hasta abajo, en donde se están haciendo unas, como decimos los salvadoreños, componendas y arreglos de dinero que quizás yo esperaría que fuera así y que ni cuentas se están dando. Entonces, esos controles, si fallan a una escala tan mínima, ya no digamos a un nivel de dirección nacional. Entonces, el reto realmente es grande. Ojalá, y como salvadoreña les repito, nos funcione. Sin embargo, yo siempre voy a cuestionar ese aspecto de la elección popular, que no es la dirección, sino que el Consejo Municipal. A ver, vamos a ir con otros temas rapidito, algo tiro al plato. Quiero conocer su opinión, por ejemplo, sobre ya el estudio de una ley de agentes extranjeros. Ronald, algo que se está estudiando, hablando de fondos y cómo 40% de un interés a grupos que vengan a financiar temas políticos. Mira, eso es seguir concentrando el poder, eso es tratar de destruir a las instituciones que de alguna manera fiscalizan el actuar del Estado, los que ven la corrupción. Creo que esto es en respuesta a Estados Unidos de Norteamérica, que ofreció un fondo para los 3 países para instituciones que vigilaran la corrupción. Es una copia de la que hizo Daniel Ortega en Nicaragua. Marvin. Aún no he leído el anteproyecto, pero según lo que entiendo de algunas ONGs no se sienten contentas con eso, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que hacer en este país es permitirle a la gente la mayor libertad posible, ¿verdad? Obviamente la gente debe de pagar los impuestos que deba de pagar, ¿verdad? Pero no debe de tratar de coartarse a la gente. No ha caído en gracia. Incluso con esta ola de criminalidad se hablaba de que la gente no debería de propagar esa información por Facebook, no debería de decir cosas así. Yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho a decir lo que quiera, ¿verdad? Tiene derecho a quejarse y a eso. Entonces, quizás pueda ser como más adelante que toquemos esto, porque aún no se ha aprobado la ley, ¿verdad? Ya empezó el estudio. Entonces, yo aún no la he leído, entonces no me atrevería, a avanzar sobre una opinión en particular. Isaac, agentes extranjeros financiando. Primero, la ley abre puertas y deja facilidades para trabajar a aquellas ONGs que vienen con proyectos sociales y que vienen con proyectos de beneficio a las comunidades o a la sociedad. 2, se está limitando, ¿verdad?, la injerencia que pueda existir de organizaciones a través de estos patrocinios o de estos fondos que se puedan dar a través de otras organizaciones que posiblemente traten de desestabilizar, que traten de atacar, que traten de hacer algún tipo de situaciones ajenas o con injerencia, ¿verdad?, con órdenes específicas de ciertos temas para poder tener este control. Ahora, si lo quieren hacer, está bien que lo hagan, pero que paguen, pues, ¿verdad? Eso está bien. Tania. Sí, lo que dice Isaac me parece muy acertado. Aquí se puede seguir haciendo todo lo que se ha estado haciendo hasta ahora, solo que se va a poder pagar. A mí me parece, y lo dice la ley en el considerando, es decir, es uno de los fundamentos. Es real que hay injerencia, es real que la ha habido y que la va a seguir habiendo. Lo único que se está haciendo es ejerciendo soberanía, es ejerciendo controles sobre las donaciones de extranjeros que se van a realizar hacia El Salvador y que tengan que ver directamente con financiamiento de políticos y de políticos partidistas, porque por lo menos yo no sabía que en El Salvador existía una fundación a través de la cual extranjeros estaban patrocinando la preparación técnica, política, no lo sé, de candidatos a diputados. Entonces, podemos verlo de una forma simple si nos quedamos ahí. Lo que sucede es que cuando tú seleccionas a quién y por qué le vas a dar ese financiamiento como extranjero, tu dinero, definitivamente estás escogiendo un proyecto político que esta persona va a proyectar y quizás hasta definiendo su agenda. Entonces, a mí me parece todo el sentido común del mundo el hecho que el Estado quiera tener control sobre estas situaciones. Definitivamente todos los países lo tienen, hasta Estados Unidos desde 1938. Perfecto, bueno, sin duda esta ley que va a seguir en estudio en la Asamblea dará mucho que hablar y en este panel van a ampliamente discutirlo. Gracias, Ronald, por el análisis de hoy. Es simpático pensar que estudian algo en la Asamblea, ¿verdad? Pero quisiera mandar mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas
y mi solidaridad con todos los desaparecidos en el país. Marvin, gracias. Un gusto, buenos días y un Isaac. gusto a los contertulios también. Gracias Luis, gracias Marvin, gracias Ronald y Tania, allá a la distancia, un abrazo también a todos. Tania, buen día. Gracias, buen día Luis y a toda la audiencia y mis colegas en el panel. Y a usted ahí. también gracias por estar ahí pendiente de este análisis, de este diálogo en la edición especial del viernes 12 de noviembre. Manténgase pendiente de la programación de los canales de Grupo Megavisión, que siempre hay más para usted. Feliz viernes. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.